Gracias, presidente. Con motivo de la comparecencia del equipo económico el primer día del tratamiento en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, uno de los aspectos que se mencionó por parte de la ministra fue el buen desempeño que se estaba teniendo en materia de apertura de nuevos mercados, negociaciones, y se traía como ejemplo de ello la posible apertura de negociaciones para un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Nosotros le dejamos planteada la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas si se tenía cuantificado para el año 2021 o para lo que iba a este periodo de gobierno, cuánto era el monto de los aranceles que, producto de estas negociaciones comerciales, la producción uruguaya había dejado de pagar y por ende se había ahorrado para ingresar a terceros mercados o para ingresar libre de aranceles con producción nacional y por ende proyectando el trabajo de los uruguayos y uruguayas en el mercado exportador. Esa pregunta no fue contestada porque evidentemente una cosa es decir de que se está teniendo un fantástico desempeño en materia de política exterior y otra cosa muy diferente es mostrar los datos concretos acerca de cuánto concretamente se ha logrado en esta materia en el último año y particularmente con la perspectiva fallida por completo de que este gobierno iba a buscar la flexibilización del Mercosur. Nos quedamos por fuera de cualquier tipo de iniciativa al quedar aislado. No hay ninguna perspectiva de que avance una flexibilización concreta en el bloque regional. La negociación entre el Mercosur y la Unión Europea sigue estando pendiente del fin del ciclo electoral en Brasil, entonces este gobierno poco puede mostrar al respecto, al menos en lo realizado en el 2021, en materia de apertura de nuevos mercados para la producción y el trabajo nacional. No solo no se respondió esa pregunta que dejamos planteada y como tal se puede verificar perfectamente en la versión de esa sesión, sino que también en el día de ayer asistimos, en el marco de la discusión general del proyecto de rendición de cuentas, presidente, esa pregunta acerca de cuáles habían sido los proyectos que habían sido suscritos de negociaciones comerciales entre terceros países a nivel mundial, dada la tremenda incertidumbre global que producto del COVID, producto de la guerra en Europa, producto del aumento del precio del petróleo y tantas otras cosas, se nos decía como para perdonar o para contextualizar la ausencia total de resultados positivos que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores en conseguir al menos un acuerdo comercial para beneficiar a la producción y el trabajo nacional. Y se nos preguntaba, ¿cuántos acuerdos en estos últimos años ha firmado el mundo? Bueno, yo me puse a averiguar un poco, presidente, y simplemente de estos últimos meses, para empezar, Nicaragua y China. Nicaragua, el régimen más cuestionado y denostado por el oficialismo en los últimos años en este país. Nicaragua y China, a más tardar, anuncian un tratado de libre comercio para el 2023. Se ve que a los chinos, los nicaragüenses no les genera ningún problema, no les genera ningún problema Ortega, no les genera ningún problema el sandinismo. El año que viene aparentemente tendrían un tratado de libre comercio. Y aparte que Nicaragua tiene el tratado vigente con los Estados Unidos y con la Unión Europea. También la Unión Europea y Nueva Zelanda, 4 años negociando, cerraron el 30 de junio, hace menos de 2 meses. Nueva Zelanda, cuando se nos habla de un competidor neto por acceso a los mercados asiáticos en materia de leche, en materia de carne, Nueva Zelanda siempre está ahí. Bueno, Nueva Zelanda con la Unión Europea cerró el 30 de junio luego de 4 años de negociación. Ecuador, México, ya cerraron las negociaciones también el 22 de mayo. Están ahora en una ronda política para cerrar y anunciar cuándo se pondría en vigor el acuerdo entre dos países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos vigentes, ambos dos, tratados con la Unión Europea vigentes, ambos dos, y no tuvieron ningún problema para concretar un acuerdo entre ellos a partir de, cerraron las negociaciones en mayo, seguramente a partir del 2023 ya entraría en vigencia. Colombia, Reino Unido, están empezando a negociar ahora en el marco de la apertura que está buscando el Reino Unido luego de la salida de la Unión Europea, con Colombia, otro país que ahora acaba de cambiar la conducción de la política exterior, sería el próximo proceso de negociación que estaría encarando el Reino Unido.
En todo esto, presidente, nosotros solamente mencionamos 5, después hay otros más, ¿no? Lo que tiene que ver con la convergencia entre los países de la ASEAN y los países de la Cuenca del Pacífico, una negociación que estaría en trance de también culminar entre México y Corea del Sur, una posible negociación de la cual poco aquí se habla entre Chile y Paraguay, que fue algo mencionado cuando el presidente Audo Benítez estuvo en Santiago, posiblemente haya un acuerdo entre ambos países. Entonces, esto es lo primero que nos deja la duda acerca de si la pandemia, la guerra en Europa, la incertidumbre global, a estos países les entorpeció para iniciar negociaciones comerciales, para concretar acuerdos. Son todos países que tienen vigentes acuerdos, tienen acuerdos en materia de desgravación arancelaria muy profunda, ni que hablar Chile, que es uno de los países que más tratados de libre comercio tienen en todo el mundo. Entonces, a nosotros nos parece que lo que se dijo ayer en sala en materia de, poco podía hacer la Cancillería en materia de conseguir nuevos mercados por la pandemia y la incertidumbre global, se ve que para otros países eso no le ha generado ningún problema y muestran resultados concretos. Reitero que le dejamos la planteada al equipo económico, ¿cuántos dólares menos se ha ahorrado la producción uruguaya y el trabajo nacional por obra y gracia de las negociaciones de la Cancillería en materia de apertura comercial de mercados o de desgravación arancelaria para nuestros productos? Y no se nos respondió. Es que no existe ese dato. No existe porque no conseguimos nada en 2 años y medio, presidente. Y la verdad de la milanesa es esa. Puede ser la pandemia, puede ser la inactividad, puede ser que empezamos con un canciller y a medio del río tuvimos que cambiar y tuvimos que empezar con otro canciller. Vaya a saber lo que, pero en materia de inserción internacional y apertura a nuevos mercados, no se abrió un solo mercado. Se anunció un tratado de libre comercio entre Mercosur y Singapur, que vaya a saber, obra y gracia por el Mercosur, porque difícilmente Singapur quiera negociar solamente con el Uruguay, pero ahí tenemos un poroto puesto en la canasta del Mercosur. La posibilidad de que en algún momento, cuando se vaya Bolsonaro del Palacio de Planalto, la Unión Europea pueda levantar el veto que tiene con las políticas ambientales de este gobierno brasilero y posiblemente se concrete finalmente, luego de más de 20 años de negociaciones, el proceso entre Mercosur y la Unión Europea, y la incertidumbre que se le dejó planteada al ministro, y seguramente mis colegas y mis compañeros de bancada harán la pregunta acerca de en qué está concretamente el proceso de negociaciones con China. Pero para cerrar, presidente, yo quería dejar esta consideración política un poco para contextualizar los escasísimos logros que ha tenido la Cancillería de nuestro país en apertura a nuevos mercados y dejar considerar este tema con relación a lo que tiene que ver con cuándo se van a hacer o se van a conocer los estudios que se hicieron en materia de factibilidad para un tratado de libre comercio de China con el Uruguay. Allí se nos explicaba que eso, por acuerdo de ambas partes, iba a estar un periodo de reserva, pero claramente tengamos en cuenta que un estudio de factibilidad entre una economía como la China y una economía como Uruguay tiene que tener como mucha especificidad, porque evidentemente no hay ningún patrón de comparación a nivel económico, demográfico, productivo, etc. El tema de la mejora de la inserción internacional y de la marca país, nosotros sabemos que es algo que le preocupa a este gobierno. De repente no es algo que le preocupe específicamente a la Cancillería, porque evidentemente que la Cancillería no solamente es el ministerio que es el portavoz de nuestra imagen en el mundo. A nosotros nos llamó la atención, por ejemplo, que un artículo que lo vamos a considerar en el día de mañana en Presidencia traía, en el inciso de Presidencia, la creación de un grupo de trabajo para mejorar la participación y la presencia de la marca país en el entorno digital, y se colocaba en ese artículo 2 características. Primero, que solamente incluía el Ministerio de Turismo. No estaba la Cancillería, no estaba el Ministerio de Economía y Finanzas, no estaba el Ministerio de Ganadería, presidente, tampoco. Y aparte era un grupo de trabajo que ni siquiera nombre tenía. Nosotros le hicimos esta pregunta a las autoridades de Presidencia, se tradujo en un sustitutivo que rápidamente llegó a nuestra comisión y por el cual se le pone un nombre al grupo de trabajo, se incorpora a algunos ministerios y particularmente se lo preguntamos al canciller Bustillo si estaba al tanto de esta iniciativa. Él dijo que no tenía conocimiento, pero que sin duda la Cancillería en un grupo de trabajo que trabaje
valga la redundancia, la marca país en el entorno internacional digital, sin duda que la Cancillería tiene que estar. Así que nosotros nos hicimos eco de ese planteo del canciller Bustillo y también presentamos para que justamente la Cancillería pueda formar parte de este grupo, cosa que seguramente votaremos en el día de mañana cuando se trate el inciso de presidencia. Por último, presidente, a nosotros no nos llama la atención de que este grupo hace exactamente lo mismo o muy parecido a lo de Uruguay 21. Uruguay 21 como una figura pública de generación de insumos, de contenidos, de información y de estadística acerca de la conquista de nuevos mercados, de las posibilidades y las oportunidades que tiene la producción nacional de conquistar nuevos mercados, se la coloque ahí como un actor de reparto que participe, pero este grupo va a estar coordinado por la AGESIC, presidente, consta tanto en la versión original que nos mandó el Poder Ejecutivo como los sustitutivos, que va a entender también, AGESIC entiende de tantas cosas últimamente, que también va a entender de la inserción internacional en materia digital del país y coordinará a aquellos funcionarios que sí entienden de la materia, como Uruguay 21, la Cancillería o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene una unidad de negociaciones comerciales, como todos sabemos. Nosotros queríamos dejar estas consideraciones, presidente. Seguramente mis compañeros van a profundizar en el tema de la negociación, particularmente con China, y hay otros temas que trae estos artículos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero como al día de ayer se hicieron estas evaluaciones políticas, nosotros no queríamos dejar de que no se respondieran y por eso preparamos esta intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.